Muy buenos días a todos. Esta mañana tenemos dos proyectos de reforma constitucional que dicen relación con los quórum legales supramayoritarios, el proyecto que viene de la Cámara, que tenemos que tomar una decisión respecto de qué hacer ese proyecto y cómo enviarlo a la sala. Y quiero darle de ya la bienvenida a don Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, para ya empezar a ver en particular el segundo trámite constitucional, proyecto que modifica la Constitución para restablecer el voto obligatorio en las elecciones populares. Estuvimos viendo con la Secretaría comparado con las indicaciones y yo creo que tanto la disposición como el contenido de las mismas tiene que ser revisado a partir de la tremenda participación electoral que tuvimos en el plebiscito del 4 de septiembre. Le voy a ofrecer la palabra a continuación al señor secretario para que dé lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente, señoras y señores senadores. La cuenta. Urgencias. Se ha recibido un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para establecer la mayoría de edad como un requisito esencial para la celebración del matrimonio, el proyecto que sus señorías examinaron el día de ayer. También se ha recibido, en materia de proyectos, una moción del honorable senador señor Osandón, con la que inicia un proyecto de reforma constitucional que modifica el capítulo 7º del Ministerio Público e introduce una nueva disposición transitoria en la Constitución Política de la República. En tercer lugar, hay una solicitud de audiencia del directorio de la Asociación Nacional de Empleados del Registro Civil e Identificación de Chile, ANERCICH, para exponer sobre la aprobación de la meta exploratoria que se incluirá en la Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2023, iniciativa destinada a reconocer la carrera funcionaria de más de 2.000 funcionarios que no han sido favorecidos con mejora en sus remuneraciones. Finalmente, también en la Secretaría recibió el día de hoy de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura un informe recaído en el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que declara la nulidad de la Ley 20.657, que modifica el ámbito de sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera, industrial y artesanal y regulación para la investigación y fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura, contenido en la Ley 18.892 y sus modificaciones. Recuerdo a sus señorías que en relación con esta iniciativa, la sala determinó que primero fuera estudiada por la mencionada comisión y con posterioridad por esta instancia. Eso, señor presidente, respecto de la cuenta, no sé si van a tomar alguna decisión respecto de cada una de ellas. Gracias, señor secretario. Yo le sugiero a la comisión que respecto a la carta de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil se le conteste que esas materias son propias de la Comisión Mixta de Presupuesto. ¿De la tercera? De la tercera. Yo fui a la tercera, que es Ministerio de Justicia. La tercera. ¿Quién preside esa? Rafael Proves. Perfecto. Yo, por deferencia, pero como ellos están viendo el tema de presupuesto. Respecto de la nulidad de la ley de pesca, nosotros estábamos esperando el informe. Yo le sugiero a la comisión dos cosas. Primero, conversar con el Ejecutivo respecto de el orden de los proyectos de ley que tienen urgencia, suma urgencia, y el interés del gobierno de cuál va a ser la priorización de los proyectos. Porque tenemos adopción ahora, que va a ser el plazo de indicaciones. Tenemos el proyecto contra una vida libre de violencia, el proyecto de ley, claro, contra una vida libre de violencia contra las mujeres, que ahí tenemos que decidir la fecha para tener unas comisiones unidas con la Comisión de Mujer y Equidad de Género. Entiendo que hay una propuesta para que lo veamos en 2 semanas más, pero eso tenemos que ver los horarios de funcionamiento después, porque la Comisión de Mujer y Equidad de Género funciona en un horario distinto. Idealmente que ellos se acoplaran a la nuestra, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo entiendo que el interés de
la sala de los comités de remitir el proyecto de nulidad de la ley de pesca a la Comisión de Constitución es para que nosotros nos podamos pronunciar respecto de los aspectos constitucionales y jurídicos, en especial de la figura de la nulidad, que en principio es una figura que no está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, yo quiero preguntarle a la Comisión cuál es la opinión de ustedes respecto de cuál debería ser la forma de tramitar ese proyecto. Senadora Evans Pérez, usted me ha pedido la palabra antes, no sé si sobre esto o otro punto. No, era sobre la moción del senador Sandón. Estoy muy desmemoriada, pero estoy casi segura, para que Rodrigo lo pudiera revisar, que ayer retiró la moción en la sala. Me entró la duda si la había retirado él o si alguien retiró su firma. Pero creo que la retiró, entonces para archivarla al tiro y un proyecto menos de nuestro listado. Del Ministerio Público. Sí. Y respecto de lo que usted plantea, bueno, yo tengo claramente mi opinión jurídica respecto de lo que pasa con la ley de pesca. Si se quiere derogar no tengo problema, pero la nulidad me parece que no es lo correcto, y sobre todo cuando tú quieres declarar algo nulo y lo dejas vigente 2 años, eso es como raro, ¿no? Pero yo me sumo a lo que usted quiera plantear de cómo verla. Gracias, senadora. Yo lo que les propongo es que podamos fijar un día para poder escuchar a constitucionalistas y escuchar al gobierno, porque además este proyecto me tocó verlo en la comisión, en la Cámara de Diputados. Nosotros incorporamos un transitorio que de alguna manera trataba de resolver la incerteza jurídica a partir del proyecto, y que lo que establece es que la nulidad surte efecto cuando se apruebe la nueva ley, y que para eso hay un plazo de 2 años, o sea, como si es cierto no es menos cierto. Y lo hicimos porque además los propios pescadores artesanales nos plantearon muchas dudas de la incertidumbre jurídica, por ejemplo, qué pasaba con sus concesiones del área de manejo. Entonces, como esto está vinculado, y eso lo dijo el senador Fidel Espinosa, y lo encuentro razón, a la reforma de la ley de pesca, yo creo que es muy importante invitar al ministro de Economía, que nos explique lo del ahuyento de los capitales, que el gobierno no está preocupado de la fuga de capitales. Bueno, aparte del tema del tipo de cambio y de la fuga de capitales, que pueda dar a conocer cuál es la posición del gobierno, porque si la propuesta que fue aprobada en la Comisión de Pesca, que viene de la Cámara de Diputados, supedita la entrada en vigencia de la nulidad a la aprobación de la reforma legal dentro de 2 años, bueno, lo que deberíamos tener claro es cuándo el gobierno va a enviar ese proyecto de reforma a la ley de pesca. Yo desde ya sugiero que podamos invitar a Francisco Zúñiga y a Jorge Correa Sutil a entregar una opinión. Podemos incorporar a otros constitucionalistas también. El embajador de España, don Javier Velasco, para que lo anote don Rodrigo. Don Alfonso Urresti, le ofrezco. Presidente, comentaba con los colegas Galilea y Ebensberger, a nosotros se nos pide, como dice la comunicación de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, recaído en el proyecto tanto que modifique el ámbito de la sustentabilidad y recursos de acceso a la actividad pesquera. Y yo creo que es importante saber cuál es el ámbito que a nosotros nos están pidiendo pronunciarnos, el mandato, por 2 cosas. Nosotros generalmente, y en buena hora, esta comisión se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de determinados proyectos, y creo que ahí, tanto lo que hemos podido colaborar como senadores y senadoras, con nuestros asesores, más los equipos técnicos de la Secretaría, hemos dado discusiones no partisanas, sino jurídicas, y a veces distintas tesis jurídicas, pero dentro de ese ámbito, que colabora, y somos, creo reivindicarlo positivamente, una comisión colaboradora de discusiones constitucionales, valga la redundancia, de la mesa del Senado.
Yo creo que acá se elude una responsabilidad. Yo no he tramitado el proyecto ni en la Cámara, no he podido abordarlo. Yo creo que es importante que venga el ministro de Economía y el propio subsecretario, pero principalmente el ministro de Economía, porque si nosotros nos piden aprobar una legislación o una norma con nulidad y que en realidad esa nulidad establece un plazo de 2 años, como se dice en buen chileno, no saquemos las castañas con la mano del gato. Y no, yo no estoy dispuesto y encontré que fue horrorosa e impresentable la actitud del senador Núñez cuando, más allá de la no concurrencia de unos parlamentarios a una votación, como ha ocurrido en esta y en otras comisiones, se señala con eso la situación. Yo he votado en contra de la ley de pesca, creo que se investigue todo lo que hay ahí, no conozco a las pesqueras, sí conozco a los pescadores artesanales que los voy a defender siempre. Dicho eso, creo que es importante, presidente, que no caigamos en prestarnos para una situación que no sabemos qué es lo que se quiere resolver, porque aquí no estamos, nosotros tenemos que procedernos constitucionalmente sobre un proyecto, pero incluso antes de los constitucionalistas, que usted los nombra y si proponen otros voy a sentir porque son colegas que uno los escucha, nos informan. Quiero entender qué diablo es lo que pretende el proyecto y qué se pretende con esa suerte de plazo de 2 años en que tiene que haber una nueva ley, porque yo esto no lo había visto jurídicamente. Entonces, no construyamos una figura en que es para darse el gustito o para aparecer. Yo creo que es una mala ley, yo creo que hay que derogarla o creo que hay que modificar en lo que corresponde. Creo que en el Ministerio Público se investigue, se sancione todo ilícito que hay. Pero yo lo que quiero al final del día es tener una mejor legislación, quiero que le vaya bien a los pescadores artesanales, creo que le vaya bien a la industria de la pesca en general, con las regulaciones, con las transparencias. No me gusta eso de la licitación de las 7 familias y toda la cosa, pero jurídicamente resolvámoslo. Yo no llegué al Senado para hacer opiniones generales, sino para legislar y para... uno se hace cargo de su tema. Entonces, pediría, presidente, que seamos súper rigurosos y yo diría que más que invitar antes, me permito en esto sugerir, antes de invitar a los constitucionalistas que nos van a dar distintas opiniones y habrá 2 o 3 tesis que podremos ir resolviendo, es que diablo piensa el ministro de Economía, que yo salvo la opinión que le he escuchado al señor Grau de que la inflación no afecta a la gente más necesitada ni afecta y que las inversiones se vayan, escucharle cuál es su palabra y del Ejecutivo respecto de lo que significa este proyecto hacia adelante. Entonces, termino con esto, Matías. A mí no me gusta cuando en la Comisión de Constitución nos endosan situaciones que no se resuelven ni políticamente ni jurídicamente en otras sedes y se dice, mire, sabe que lo resuelva Constitución, porque eso pierde seriedad y yo creo que degrada el principio. Que así podremos tener 2 tesis jurídicas y se informarán las 2, se votará una mayoritaria, además los profesores ponen su firma, los académicos ponen su firma respecto de tal o cual tesis, en esto o en cualquier otro tema, pero no me gusta que saquen las castañas con la mano del gato y avancemos en una situación que puede que no tenga final y que el camino sea claro y preciso en otro camino, en otra vía. Entonces, lo concreto, invitar primero al ministro de Economía para que exponga. Perfecto, yo concuerdo con lo que ha dicho el senador Durresti. Yo me imagino que el mandato de la Comisión de Constitución no es para que nos pronunciemos por el fraccionamiento de la cuota del jurel, sino que para que nos refiramos a la figura de la nulidad que está propuesta y cuál es la opinión del Ejecutivo respecto de la figura de la nulidad y en qué está el proyecto de ley de reforma de la ley de pesca. Y después de eso acordamos los constitucionalistas que vamos a invitar. ¿Les parece? A los ministros y a los invitados es decirle que la exposición también versa sobre eso. O sea, no es una discusión política de lo que ya pasó y que juegan los tribunales de justicia. Eso cada uno, como dice el senador Durresti, tendrá su opinión, pero no es en esta comisión donde se exponga, sino que pedir que nos vengan, y lo mismo al ministro, a dar la opinión jurídica y en el caso del gobierno, ¿qué va a pasar? O sea, si este proyecto de nulidad tiene suma urgencia, creo que suma urgencia debería ponerse el gobierno para redactar el nuevo proyecto de ley de pesca.
Así es. Totalmente de acuerdo. Así lo haremos, don Rodrigo. ¿No es cierto? ¿Esto está con urgencia, algún tipo de urgencia? Tenía, no sé si la han renovado. Tenía su urgencia desde el 14 de septiembre. Por lo tanto, 14 de septiembre ya se venció. Y no la han renovado. No la han renovado. Ah, ya está, Según la entonces, ficha de tramitación. Ya. Clarísimo. Don Rodrigo, entonces partamos, a ver, respecto del primer punto de la tabla. Sí, Solo un tema, senador. brevemente, presidente. A propósito del proyecto de ley de inembargabilidad de bienes de adulto mayor, conversando con varios profesores y con los equipos jurídicos, hemos tenido algunos inconvenientes. Nos está pillando el plazo de las indicaciones. Para poder prorrogarlo, ¿lo hacemos en la comisión o tenemos que pedirlo en la sala? En la sala. Ya. Presidente, tal vez que si usted lo puede pedir como presidente o lo pido yo, pero habría acuerdo, me imagino, Sí. para un plazo, pongámonos, sí, los asesores nos han comunicado que se está construyendo una buena tesis dentro de las observaciones, si va en el numeral de las excepciones. ¿Y unos 15 días más? Perfecto. Perfecto, Gracias. me parece muy bien. Ya, don Rodrigo, sí, si podemos hacer una relación de... Sí. A ver, yo solamente como introducción, porque nosotros habíamos aprobado este proyecto de ley que es de la bancada del Partido Socialista y el PPD, que termina con los quórums legales supramayoritarios. La Cámara de Diputados hizo enmiendas. Generalmente estos proyectos pasan a tercer trámite de manera directa, pero la sala fue de la opinión que esto fuera remitido a la Comisión de Constitución. Entonces, lo que queremos es consultarle a la Comisión qué vamos a hacer con la tramitación. Yo soy partidario de que la sala rechace las enmiendas de la Cámara y vayamos a una comisión mixta, pero tenemos que pronunciarnos. Don Rodrigo. Bien, gracias, presidente. Solo para recordar los antecedentes de esta iniciativa, corresponde iniciar el estudio en tercer trámite constitucional del proyecto de reforma constitucional que sustituye los incisos segundo y tercero del artículo 66 de la Carta Fundamental en relación con los quórums necesarios para la aprobación, modificación o derogación de las normas legales que se indican. La Secretaría ha preparado un texto comparado que tienen ustedes a su disposición sobre esto. Como sus señorías recuerdan, esta iniciativa tiene su origen en dos mociones presentadas por los honorables senadores señores Elizalde, Castro, González, Espinosa, Insulza y Saavedra, la primera de ellas, y la segunda de los senadores señoras Órdenes, señores Araya, Lagos y Quintana. Esta corporación, en sesión del día 18 de agosto del año en curso, aprobó en primer trámite constitucional una enmienda a la Constitución Política que supone sustituir los incisos segundo y tercero del texto constitucional vigente, en la disposición ya indicada, la 66, para establecer que, comillas, las normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter de ley orgánica constitucional y leyes de quórum calificado se establecerán, modificarán o derogarán por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. Por su parte, en segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados aprobó esta enmienda, la aprobó por 121 votos a favor y decidió, a continuación, y por mayoría de votos, incorporar al artículo 66 un inciso nuevo que dispone que, con todo, se aprobarán o modificarán o derogarán con un quórum de 83 diputados en ejercicio y 27 senadores en ejercicio las siguientes leyes orgánicas constitucionales y las materias que a ellas les correspondan. Aquí viene la enumeración de las materias. Leyes sobre votaciones populares y escrutinios, ley que regula el Congreso Nacional, leyes que regulan el funcionamiento y organización y competencia de la Contraloría General de la República y del Banco Central y de leyes de organización y atribuciones de tribunales dictadas o calificadas como tales en conformidad con el artículo 77 de la Constitución. Cabe recordar que el Senado, en primer trámite constitucional, ya examinó una indicación de este tipo, oportunidad en que fue rechazada por la sala de esta corporación. Ahora bien, cabría destacar que, en atención al anterior, ya se ha producido un acuerdo en ambas corporaciones respecto de la sustitución de los incisos segundo y tercero del artículo 66 del texto constitucional. Y solo corresponde pronunciarse acerca de la enmienda que plantea la Cámara de Diputados. Ahora bien, la Secretaría, al examinar esta enmienda aprobada por la Cámara de Diputados, solo quiere hacer una observación de forma. Ustedes deben recordar
que la ley 21.481, que modificó el mecanismo de reforma constitucional, estableció o aclaró perentoriamente que las modificaciones a la Ley Orgánica de Votaciones sobre votaciones populares y escrutinio, que hay en relación con el número de senadores, diputados, las circunscripciones, distritos existentes y el sistema electoral vigente, requerirán el voto conforme a las 4/7 partes de los diputados y senadores en ejercicio, que es un quórum más alto de la que el que exige la norma que se está agregando en el 66. Sería como al poco andar en ese punto, por lo menos bajar el quórum. En virtud de lo anterior, resulta llamativo que la norma aprobada por la Cámara de Diputados rebaje este quórum recientemente aprobado por el Congreso Nacional. Hoy día se requerirían 89 diputados y 29 senadores, y la fórmula que está proponiendo la Cámara de Diputados en esta enmienda es 83 diputados y 27 senadores. El 89 diputados y 29 senadores. Y esta viene rebajando, claro, que son los 4/7, exactamente. Y aquí, en realidad, es un quórum intermedio entre la mayoría absoluta y claro, entonces, y por lo menos a la Secretaría le llama la atención. Ahora, esta iniciativa tuvo urgencia suma hasta el día 2 de septiembre. En todo caso, la Secretaría quiere hacer presente que podríamos decir que tiene urgencia político-constitucional, porque el efecto práctico que estamos teniendo es que todas las normas orgánicas constitucionales tienen el mismo quórum que las de reforma constitucional. Entonces, uno podría decir que nuestra Constitución ahora tiene, voy a inventar una cifra, 1.500 artículos por el quórum, porque tiene el mismo quórum, si le sumo todas las leyes orgánicas. Estoy inventando. Entonces, les hago presente, la labor de la Secretaría también es destacar este punto. Eso es cuanto puede importar. Muchas gracias, don Rodrigo, por su completa relación. Efectivamente, bueno, a muchos nos llamó la atención la decisión de la Cámara de Diputados, que además fue muy curioso porque yo seguí la votación y fue la primera votación en la Cámara de Diputados con la nueva reforma constitucional de los 4/7, y se logró justo ese quórum, nadie sabe para quién trabaja, para enmendar lo que habíamos resuelto. Pero más allá de la discusión de fondo que la tuvimos, y la senadora Bensperger planteó una duda absolutamente legítima respecto al sistema electoral, que ahí vimos que de todas maneras estaba en la Constitución, en un artículo transitorio respecto al Banco Central, el Congreso Nacional. Bueno, la forma en que la Cámara de Diputados redactó esto, además con un número aritmético, sin hablar de quórum, es muy curiosa. Y efectivamente, bueno, uno de los temas que planteamos que, y lo dijeron los profesores, con la rebaja a 4/7 del quórum para reformar la Constitución, no tenía sentido que las leyes orgánicas mantuvieran el mismo quórum. Entonces, yo lo que le propongo a la Comisión es que, ya sea por el tema de fondo o por el tema de forma en que viene redactado esto, podamos recomendarle a la sala, yo no sé si el proyecto tenemos que votarlo, simplemente emitir un informe, se rechaza la enmienda de la Cámara de Diputados, vayamos a una comisión mixta. Probablemente en la comisión se va a renovar el debate de fondo, pero si algunos senadores, algunos diputados legítimamente estiman que el quórum respecto a algunas leyes orgánicas constitucionales tiene que ser mayor a la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio, por lo menos estaremos de acuerdo que la forma no es la que viene planteada en este proyecto, ¿no? Con un número aritmético además tan curioso, ¿no? de 83 diputados y 27 senadores. Esa es la sugerencia que yo haría, pero ofrezco la palabra, senador Galilea. Gracias, presidente. A ver, haciendo un poco de memoria, este tema efectivamente lo discutimos aquí en la comisión y después se renovó en la sala, en que se presentaron dos indicaciones. Una, bueno, y las dos fueron rechazadas, o sea, ganaron, pero no alcanzaron el quórum necesario. Y todas apuntaban a lo mismo,
que es decir, está bien, hoy día las reformas constitucionales son de 4/7, estaban quedando con mayoría absoluta todas las normas de quórum calificado, perdón, las leyes orgánicas constitucionales, pero surgió ahí la aprehensión de que hay ciertas leyes orgánicas que son, entre comillas, pongámosle un subtítulo, las que controlan el poder, que parecía que tenían que tener un rango especial de quórum. Se discutió también ahí, oye, bueno, esas las dejamos con el mismo quórum de la reforma constitucional, porque uno podría decir, excepcionalmente, 4/7 va a ser también para estas leyes. Y hubo otra posición de buscar un quórum intermedio, que fue la propuesta de la UDI en particular, que es, en la práctica creo, yo me puse a hacer los cálculos, daba una cosa como 7/13, una cosa así. Pero era un número, entonces optaron, quienes hicieron, no recuerdo quiénes firmaron esa indicación, optaron por un número nomás, 83 y no sé cuánto eran, y 27. Yo comparto el fondo, ¿ya? Yo voté a favor de ambas indicaciones. Comparto el fondo, creo que este grupo de leyes, que en la práctica la Contraloría, ¿por qué? Porque controla la legalidad de los actos del Estado, el Banco Central, ¿por qué? Porque controla la capacidad emisora del Estado, la organización de los tribunales, por lo delicado que es, y lo que tiene que ver con leyes electorales, Congreso, porque uno podría alterar la regla de la democracia, en el fondo, me parece correcto. Pero también comparto de que no quedó enteramente bien redactado y bien formulado, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es bueno ir a la comisión mixta para que entre diputados y senadores lleguemos a un texto. Yo creo que vamos a compartir efectivamente el fondo del tema. Yo también estuve siguiendo la discusión tanto en la Comisión de Constitución del Senado como después de la Cámara, como después en la discusión en sala. Y yo creo que debiéramos alcanzar un buen texto que se haga cargo del fondo del asunto. Entonces, si es que tomáramos el acuerdo de proponer el rechazo para la mixta, yo creo que hay que explicar todo esto para que no haya ninguna duda de cuál fue el propósito de esta comisión y del Senado. Gracias, presidente. Gracias, senador Galilea. Yo efectivamente eso es lo que estaba proponiendo, que uno puede rechazar el proyecto como viene en segundo trámite y en el informe señalar que se rechaza por distintas razones, porque algunos quieren mantener o queremos mantener el texto originalmente aprobado en el Senado y otros porque la forma en que está explicitado este quórum puede ser sujeto de reparo o mejoramiento en una comisión mixta. Senadora Vesper. Presidente, yo si bien puedo compartir que puede lograrse una mejor redacción, también es cierto que no puede no llegarse a ella o puede la comisión mixta en definitiva determinar otra cosa y es mantener los quórums de mayoría. Y yo lo manifesté en la sesión cuando aprobamos este proyecto, que a mí me parecía importante que algunas leyes, como las materias que acá se señalan, que ha explicado muy bien el senador Galilea y no voy a volver a repetir, tuvieran un quórum mayor. Y por esa razón, y compartiendo, vuelvo a decir, que puedan mejorarse la redacción, pero yo estoy por aprobar esto. Senador Durreste. ¿Pero tu sorpresa es por el fondo o por la forma? Bueno, en cámara estoy en vídeo y en vídeo ¿qué hago? Ya, hagamos una cosa. Yo le sugiero que votemos. Y en el informe que enviemos a la sala se van a establecer, se va a recoger el debate, ¿no? Yo creo que eso es lo mejor. Don Rodrigo.
Entonces se pone en votación la propuesta de enmienda sugerida por la Cámara para agregar al texto ya acordado por ambas corporaciones. Los que votan que sí están a favor de la propuesta, los que votan que no, en contra, y por lo tanto iría la propuesta para que la sala, si así lo ratifica, lo que propone el informe, vaya a comisión mixta. Senador Galilea. Dejando constancia de que mi voto en contra es solo para corregir aspectos formales, porque comparto el fondo y creo bueno que sea una comisión mixta en la que participen diputados y senadores, es que opto por esa. Senador Eversberger. Yo voy a votar a favor de la modificación de la Cámara porque comparto el fondo, lo señalé la vez anterior, incluso presenté indicación y la retiramos por el momento político aquí en un acuerdo, en un gesto. Así que voto a favor, aunque creo que efectivamente puede mejorarse la redacción, pero nada por seguro que puede resultar de una comisión mixta y creo que los 4 temas acá planteados en que se mantiene un quórum mayor o se propone un quórum mayor a las mayorías, como era el proyecto original, son temas relevantes y que permiten certidumbres y certezas que van a terminar fortaleciendo la democracia en nuestro país. A favor. Muy bien. Senador Durresti. Yo voy a votar en contra porque creo que la norma que se introdujo en la Cámara confunde la propuesta original y creo que la comisión mixta se puede afinar y tener un texto más acorde con la idea originaria. Voto en contra. Señor presidente. Gracias, señor secretario. Yo voto en contra porque mantengo los mismos argumentos que me llevaron a apoyar este proyecto de las bancadas del Partido Socialista y del Partido por la Democracia. Yo me quedo con lo que dijeron los profesores invitados. Incluso en la historia de la actual Constitución siempre se propuso que las leyes orgánicas tuvieran un quórum de mayoría de los diputados y senadores en ejercicio, tanto en la Comisión Ortúzar como en el Consejo de Estado. Y fue el debate en la Junta de Gobierno cuando se alteró este quórum, que es absolutamente una excepción, una anomalía en el derecho comparado. Y con mayor razón, después de la reforma constitucional que rebajó los quórum a los 4/7. Por definición, conceptualmente, a mi juicio, no pueden tener el mismo quórum el texto de la Constitución de una ley orgánica. Así que por eso voto en contra de los cambios de la Cámara de Diputados para que vayamos a comisión mixta. Bien. Resultado de la votación, 3 votos por la negativa, 1 voto a favor. Entonces el acuerdo de la comisión por esa mayoría ya destacada es rechazar la enmienda acordada con la Cámara de Diputados con las precisiones que cada una de sus señorías ha hecho en relación con este punto. Bien, presidente. Muy bien. Pasemos al segundo punto de la tabla. También el señor secretario va a hacer una relación porque acá se había aprobado en general las mociones, va a precisar, pero después vamos a escuchar a don Andrés Tagle, a quien agradezco su presencia porque él tiene una visión muy clara de los textos y de la necesidad de actualizarlos a raíz de gran consenso que se ha generado después del excelente grado de participación que hubo en el plebiscito del 4 de septiembre. Y quiero, en lo personal, y me imagino en nombre de la comisión también, felicitar al CERVEL por una vez más el excelente desempeño que tuvo la institución en el plebiscito del 4 de septiembre. Don Rodrigo. Señor presidente, señoras y señores senadores, una cuestión previa administrativa. Nos va a acompañar don Cristian Contador como abogado ayudante en la comisión. Don Cristian, junto con don Javier Besoaín, que son funcionarios de esta corporación,
también se desempeñaron en la Convención Constitucional, estuvieron un tiempo trabajando con nosotros y están con una experiencia acumulada respecto del trabajo constitucional y legislativo. Bueno, ha hecho esa precisión administrativa. Señor presidente, señoras y señores senadores, corresponde iniciar el estudio en particular del proyecto de reforma constitucional que restablece el voto obligatorio en las elecciones populares, que refunde 2 boletines. Cabe recordar a sus señorías que esta iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional desde el día 15 de junio de 2021 y ya fue aprobado en general por esta corporación el 8 de septiembre del año pasado. Luego de lo anterior, se abrió un plazo para presentar indicaciones. Esta iniciativa modifica el artículo 15 del texto constitucional vigente, que establece que en las votaciones populares el sufragio será personal, igualitario, secreto y voluntario. La primera enmienda consiste en reemplazar el término voluntario por obligatorio. La segunda incorpora 3 incisos a este precepto para precisar que la obligatoriedad no será aplicable a los ciudadanos chilenos con residencia en el extranjero ni en las elecciones primarias convocadas de conformidad a la ley. Concluye este precepto estableciendo que el Estado deberá arbitrar las acciones necesarias para informar, facilitar e incentivar el ejercicio del derecho a sufragio. Finalmente, la norma aprobada por la Cámara de Diputados y también en general por esta comisión y por la Sala del Senado establece una disposición transitoria nueva que prescribe que la reforma introducida al artículo 15 sobre la obligatoriedad del voto regirá en el momento de entrar en vigencia las modificaciones que se efectúen a la Ley Orgánica Constitucional respectiva. La Secretaría ha preparado un texto comparado para su conocimiento. En relación con esta iniciativa, se han formulado 16 indicaciones que figuran en el texto comparado que sus señorías tienen a su disposición. Finalmente, hacemos presente que a esta sesión ha sido especialmente invitado el señor don Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, para el análisis de esta materia. Eso, señor presidente, hago presente a su señoría, porque se le había preguntado a esta secretaría sobre esta materia. Hay otros boletines que proponían una regulación también, otorgar el carácter de sufragio obligatorio en nuestro ordenamiento constitucional, algunos de ellos presentados en esta corporación. Dimos cuenta de esos antecedentes ya en el primer informe que emitió esta comisión y dado que se encuentran en trámites constitucionales distintos, no procede en su oportunidad de refundir. Pero ya se dio cuenta en el primer informe este antecedente para que ustedes lo sepan. Eso cuánto puede informar la Secretaría. Muchas gracias, señor secretario. Yo no sé si le avisamos a los senadores Esteban Velázquez y Alejandra Sepúlveda, que son autores que se iba a ver este proyecto hoy día. Se me olvidó a mí avisarle que los invitáramos. Ya, bueno, eso, error mío, porque para la próxima. Ya, sí, efectivamente, por ejemplo, el senador Chaguán me dijo que hay proyectos que están en primer trámite. Entonces, lo que se puede hacer es nombrarlos para efectos en el informe de la historia de la ley para que todos queden comprendidos por respeto a la autoría intelectual de los proyectos. Senador Durresti. Dos cosas, presidente. Me sumo al reconocimiento al presidente del CERVEL, del Consejo Directivo, del trabajo realizado. Yo creo que eso es bueno destacarlo y veo que también en un momento hicieron incluso una foto bien alegórica de felicitando al equipo, que me parece bien. Yo siempre digo, la disputa tiene que ser política, tenemos que confrontar ideas en todo orden de cosas, pero uno a las 9 de la noche, y en el caso del plebiscito último a las 7:30, uno sabía el resultado y lo acata, lo entiende, y en las elecciones más reñidas o de espacios más pequeños como son concejales, alcaldes, consejeros regionales o más complejas porque son circunscripciones, uno también a las 21, 22 horas creo que sabe quién es electo y quedan muy pocos espacios de duda y que también hay un procedimiento ordenado para reclamarlo. Entonces yo creo que eso hay que reivindicarlo.
Yo creo que en Chile tenemos muchos errores y tenemos muchas instituciones que tienen falencia, pero creo que el CERVEL lo ha hecho. Y también me interesa, y lo digo desde la militancia que profeso en la izquierda, en el Partido Socialista, es que da garantía también una pluralidad en el órgano. Y eso hay que decirlo, porque esto ha sido ya una tradición, y en elecciones muy reñidas o elecciones que son aplastantes y en elecciones con multiplicidad de candidatos o en elecciones que son binarias, apruebo o rechazo. Y quiero eso destacarlo porque creo que tenemos que reforzarlo. Un mensaje, eso sí, presidente Tagle, está pendiente la creación de distintas circunscripciones en el ámbito rural. Y le recuerdo Magua, y le recuerdo la isla Huapi, y le recuerdo Pirihueico, y le recuerdo una serie de lugares. Yo creo que ahí hay que avanzar. Se ha logrado paso a paso. Para quienes nos siguen el programa, las circunscripciones electorales son en definitiva pequeñas localidades que no son los núcleos urbanos, no es la ciudad, sino principalmente la ruralidad, es donde los vecinos viven y hay 2.000, 3.000 vecinos y viven en el confín del mundo, viven en la frontera o viven en una isla, y ahí sé que tiene un costo, tiene un trabajo, pero eso ha ayudado mucho, porque además genera una identidad de participación. Y lo digo como importante también porque nosotros vamos a avanzar en el voto obligatorio. Fue el voto obligatorio el 4 de septiembre recién pasado, pero si avanzamos al voto obligatorio tenemos que asegurar, y ahí puede haber un desequilibrio en el momento de la igualdad del voto, cuando a ti el voto te queda con la georreferenciación en la esquina de tu casa. En lo personal me tocó el cambio por primera vez después de muchos años de votar en un local distinto al cual había que desplazarse, que es la escuela que queda cerca de la casa y donde vota además tu familia. Hay un orden incluso alfabético, me pareció muy bueno. Pero en la misma línea, al ser el voto obligatorio, hay que tener un equipo de trabajo, y creo que sería bueno una recomendación, presidente, y el equipo del CERVEL, de ubicar esos para que no queden zonas oscuras, zonas sin lugares de votación, o que queden a más de tantos kilómetros de votación. Hago esa instrucción en lo primero. En lo segundo, respecto a la situación del voto obligatorio, creo que es importante poder escuchar al CERVEL de cómo se tradujo esto en la última votación, que fue el plebiscito de salida, que es la primera votación con voto obligatorio desde cuando cambiamos la ley hace ya varios años, pero que era con un universo mucho más restringido, porque era un voto obligatorio sobre los que estaban legalmente inscritos, y eso era decreciente, y desde el 87, 88, cuando se abren los registros electorales, hasta el 2008, 2009, no me acuerdo cuándo votamos el proyecto, iba disminuyendo el porcentaje. Entonces teníamos obligatoriedad, pero sobre un universo cada vez más pequeño de votantes, y además votante antiguo. Los jóvenes claramente no se inscribían. Entonces sería interesante poder ver los números de esta participación y cómo eso impactaría en elecciones más complejas, con papeleta, digamos, y principalmente me imagino cuando sean las municipales, concejales, alcaldes, consejeros regionales, gobernador y eventualmente alguna otra cosa. Entonces, ¿de qué manera eso impacta incluso económicamente dentro del presupuesto, la cantidad de miles, millones más de impresiones, la cantidad de locales y los tiempos? Me gustaría hacer esos antecedentes, porque yo creo que o estamos de acuerdo con el voto obligatorio o no. Yo creo que eso es casi binario al momento de definirlo. Yo estoy partidario por lo obligatorio, legítimamente otros por el voluntario, y perfecto. Yo creo, para no dañar, y con esto sí que termino, presidente, para no dañar y seguir manteniendo el éxito del CERVEL como institución, que una idea que puede ser mayoritaria, y espero que sea el voto obligatorio, no termine el día de mañana impactando en resultados, en procedimientos o en recargas de una institución que somos conscientes que ha funcionado bien. Muchas gracias, senador Durresti. Senador Rodrigo Galilea. Gracias, presidente. Una cuestión muy breve, junto con felicitar, por supuesto, a Andrés Tagle y a todo su equipo por el desempeño en el último plebiscito. Quería sugerir un asuntito que me tocó ver, así como el senador Durresti propone hacer algunas circunscripciones. Se fue Andrés Tagle.
Ahí volvió. Destacador, fue a buscar destacadores. Así como el senador Durresti proponía revisar algunas circunscripciones, hacer algunas circunscripciones especiales que están más apartadas, me tocó ver en una mesa, así que no sé cuán generalizado puede ser lo que voy a describir, que es que en la nueva georreferenciación había un orden de apellidos muy, muy claro, y en una mesa que me tocó, el presidente de la mesa y los vocales, uno era tío del otro y los otros dos eran hermanos entre ellos. Creo que hay que tener cuidado con eso. La mesa que me tocó ver era toda gente muy honorable, así que no creo que haya habido ningún problema, pero no me parece, no se ve bien de que en una mesa hayan puros parientes viendo el recuento de votos y todo lo que pasa. Entonces, solo quería poner eso, no sé cuán masivo fue ese fenómeno, pero creo que dentro del algoritmo debiera revisarse de que no sean parientes entre los distintos vocales y el presidente de una mesa. Solo ese punto, presidente. Lo demás, felicitaciones al CERVEL. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Galilea. Senadora Luz Ebensperger. Gracias, presidente. Solo para sumarme a las felicitaciones y reconocimiento que se ha hecho aquí al CERVEL por usted y por los demás senadores. Creo que una vez más fue un proyecto eleccionario transparente, seguro y, como bien aquí señalaba el senador Durresti, hoy día tenemos la posibilidad ya hace bastante tiempo de tener resultados a pronta hora del mismo día de la elección, cosa que se agradece y se reconoce. Así que simplemente felicitar a don Andrés Tagle en su calidad de presidente del directorio y bendigo del Consejo y a través de él a todos los funcionarios que trabajaron en dicho proceso eleccionario, presidente. Recordar que a casi todos los países de Latinoamérica cuando hay elecciones mandan observadores y a nuestro país muy pocas veces, cuando lo hacen es más bien para aprender que para fiscalizar. Así que todas mis felicitaciones y reconocimiento. Gracias. Muchas gracias, senadora Ebensperger. Le ofrezco la palabra al senador y presidente del Senado, Álvaro Elizalde. Presidente, muchas gracias. Saludo al presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Lo felicito nuevamente por el trabajo que están haciendo. Yo quería hacer unos comentarios sobre este proyecto. Primero, que este proyecto tiene una norma transitoria, si mal no recuerdo. No sé una norma transitoria, pero sí creo que es transitoria, que dice que la reforma será aplicable o entrará en vigencia cuando se apruebe la ley respectiva. Entonces, yo propongo, presidente, yo tengo derecho a redactar el proyecto y lo voy a presentar hoy día por si alguno de los presentes quiere firmarlo, que nosotros despachemos a la Cámara el proyecto para tercer trámite de esta reforma constitucional y despachemos en paralelo para segundo trámite en la Cámara la ley respectiva, porque van de la mano, como se ha hecho en otras oportunidades, porque cuando fui a la Secretaría, a propósito de la admisibilidad, porque redacté un proyecto que fuera admisible, porque el óptimo sería que el Ejecutivo presentara un proyecto en esta materia, no sabemos si va a ocurrir, entonces ahí se me hizo la prevención de que esto era inconstitucional. Yo dije, efectivamente es inconstitucional, si eso lo sé, pero lo que nosotros nos pronunciamos respecto a la admisibilidad, no respecto a la constitucionalidad. Y perfectamente, como ha ocurrido en otras oportunidades, una reforma constitucional va de la mano con una legal, y obviamente la reforma constitucional hace que la reforma legal no sea inconstitucional. Entonces yo haría eso, que se pudieran tramitar en paralelo. Y lo vamos a presentar hoy día a la tarde, y si la Comisión le pudiera dar celeridad para que se pueda resolver el tema en su conjunto. Y el segundo comentario que quería hacer es que el voto obligatorio tuvo un gran resultado, una gran participación, pero no colapsamos producto de que se aplicó en el plebiscito, en donde el voto era simple. Pero en una elección donde se eligen presidente de la República, senadores, diputados, o en otra que se eligen gobernadores regionales, consejos regionales, alcaldes y concejales, el tiempo de las personas en las cámaras secretas es muy extenso y eso podría generar un problema. Entonces creo, presidente, tenemos tiempo,
que deberíamos tramitar con celeridad las iniciativas tendientes a eventualmente tener elecciones en 2 días, que ya funcionó, o voto anticipado, que no es lo mismo. Yo sé que el del correo genera mayor controversia, pero voto anticipado o voto en 2 días con horarios especiales para determinados grupos más complejos y que tienen ciertos problemas de salud. En fin, buscar una metodología que no vaya a significar que se vaya a producir un colapso y que la misma gente que hoy día en la encuesta dice que le encanta el voto obligatorio, el día de mañana diga algo distinto, producto de que no tuvieran las condiciones para votar adecuadas. Entonces, hay tiempo. La próxima elección la próxima elección ordinaria, hago el punto, es el 2024. Pero nosotros deberíamos, en lo que queda el año y todo el próximo año, recuperar las iniciativas que hay. Creo que hay una en la Cámara de Diputados, no sé si hay alguna en el Senado, y ver la posibilidad de que esto se planifique de buena forma. Yo personalmente no descarto a priori el voto electrónico, pero sé que genera mucha duda y mucha controversia. Entonces, por tanto, no voy a ir tan allá. También el voto por correo genera un problema, porque en los países, claro, donde rige el principio de buena fe, ha funcionado, pero en Chile somos de una cultura distinta, en donde más bien hay que acreditar las cosas a priori, no a posteriori, pero por lo menos deberíamos establecer o votación en 2 días o voto anticipado, alguna fórmula. Y eso era nada más, y por eso venía, presidente, y agradezco su... Muchas gracias. Y ojalá pueda acompañarnos, presidente. Tengo una persona esperándome por un... Ya, porque el presidente del CERVEL nos va a hacer una exposición y una visión muy general respecto de todo lo que hay que modificar, tanto a nivel de reformas constitucionales como de ley orgánica, incluyendo la situación del voto anticipado. Así que le ofrecemos la palabra a don Andrés Tagle. Yo lo voy a ver en la grabación, presidente. Le pido las disculpas, pero tengo unas personas esperándome por Muy bien. razones protocolares, pero lo voy a ver con Encantado. atención. Gracias. Tiene la presidente. palabra don Andrés. Gracias, señor presidente. Agradezco la invitación a esta comisión y agradezco los reconocimientos y felicitaciones a nombre de todo el equipo del CERVEL, porque no soy solo yo, y no solo el Consejo, hay bastante gente que trabaja arduamente para preparar esto. Para nosotros quizás en este proceso electoral no era nuevo el recuento rápido, eso lo habíamos hecho muchas veces, pero este fue un proceso complicado porque nos cayó la georreferenciación, donde a todos los electores se les cambiaba de alguna manera, ya sea de mesa o local, en la gran mayoría local y a todos de mesa, y nos cayó junto con una obligatoriedad. Entonces, que funcionara una obligatoriedad con los cambios de locales y de mesa y que la gente se enterara de estos cambios a través de la consulta del CERVEL en la web, incluyendo personas que no están muy metidas en la tecnología, era todo unos desafíos y todo funcionó. Muchos más de los que votaron, 14 millones de RUT consultaron sus locales y en general la georreferenciación funcionó bastante bien, aunque reconocemos que hay algunos problemitas para solucionar en el futuro. Así que en general esta coincidencia de hacer andar la georreferenciación con la obligatoriedad no era una cosa menor. Ahora estamos conscientes lo que dice el senador Durresti, digamos, más que creación de las nuevas circunscripciones, ahora hoy día podemos crear nuevas circunscripciones o simplemente hacer locales, porque tenemos la facultad por la georreferenciación de hacer un local separado, en Coapi o en Pirihueco, digamos, y fijarle su área de electores por territorio que tienen que votar ahí. Digamos. Así que, claro, tenemos todo un desafío de progresar con la georreferenciación en esa materia y corregir errores como, por ejemplo, que en Valdivia hay un río que separa la ciudad en dos, digamos, y que de repente se nos olvidó y cometimos ciertos errores ahí, por ejemplo, que los reconocemos, de que hubo un territorio que quedó en los 2 lados del río, que no era lo ideal. Ahora, también la ley generó, como decía el senador Galilea, este orden alfabético generó problemas que nadie consideró en su momento, digamos, que como los vocales de mesa eran los que ejercían anteriormente, y habían hermanos que habían ejercido en el pasado en 2 mesas y ahora quedaron juntos, fueron nombrados en la misma mesa. Nosotros cuantificamos esa situación, habían como 70 más o menos casos de mesas con hermanos y nos preocupamos especialmente de aquellos que tenían más de 3 hermanos o 4 hermanos incluso, ¿ya? Y hicimos instrucciones a los delegados de la Junta Electoral
para que los cambiaran a una mesa del lado en general, y esperamos que ello funcionara. Pero esto es un tema que obviamente que estamos muy conscientes de él y lo tenemos que rectificar. Esto, bueno, se produjo, nadie lo consideró que se iba a producir, que los vocales ya estaban nominados en este caso, y estaban nominados, digamos, en distintas mesas en el pasado, incluso podían haber estado en distintos locales, y ahora por el procedimiento se juntaron. Eso demuestra que de alguna manera el procedimiento funcionó bien, ¿ya? Pero son correcciones sin duda que tenemos que hacer. Ahora, entrando a la materia, digamos, bueno, yo un poco he estado revisando el comparado de este proyecto de voto obligatorio. Bueno, de las indicaciones quiero partir con una que no estaba en el proyecto original, que es la modificación del artículo 13 de la ciudadanía, donde se quiere bajar la edad de la ciudadanía de 18 a 16 años, ¿ya? Bueno, aquí recordar que la ciudadanía en general da dos derechos, el sufragio por un lado, pero también el de postular a cargos de elección popular. Ahora, podrían hacerlo en teoría los menores de 16 también, postular a cargo de elección popular. Sin embargo, todos los cargos de elección popular tienen la condición de la enseñanza media como condición, ¿ya? Salvo el cargo de presidente, pero el cargo de presidente en ese caso tiene una condición de edad, ¿no? Entonces no funcionaría eso, pero sí funcionarían otros derechos que otorga la ciudadanía, como el constituir partido, el ser vocal de mesa y el patrocinar candidatos independientes. Ahora me da la sensación que esa es más bien ganas de que tengan derecho a voto más que sean ciudadanos, pero eso hay que aclararlo. Pero en todo caso, esta indicación no viene con un respectivo transitorio, porque hoy día una cosa así hay que darle tiempo para que se modifique la ley de inscripciones electorales, la 18.556, porque ahí se establece la inscripción en el registro electoral a los 17 años para que puedan votar cuando tengan 18 en las elecciones posteriores. Y no viene una cosa parecida, pero me da la sensación que eso sale del ámbito del proyecto. Ahora, respecto del proyecto probablemente tal, ya, bueno, obviamente se está planteando el voto obligatorio para todas las elecciones y plebiscitos, debería ser, pero obviamente hay que exceptuar, y parece toda lógica, las elecciones primarias, ¿ya? Porque es para decidir, ¿cierto?, los candidatos de los partidos, y no veo que se tenga que obligar a los electores a participar de esa decisión. Ahora bien, en las indicaciones en general del proyecto comienzan a aparecer un montón de excepciones respecto de las personas obligadas. Yo he visto ahí excepciones por edad, por estar en el extranjero o votar en el extranjero, porque estar o no inscrito, hay un tema ahí con la desinscripción o no inscripción automática, por razones de salud, por razones de distancia, por impedimento grave y por hacer otras funciones el día de la elección, ¿ya? Ahora, yo considero que todo eso mejor estaría en una ley, ¿ya? En una ley orgánica, ¿ya? Que la Constitución derogue a la ley fijar las excepciones, ¿ya? Porque fijar algunas excepciones en la Constitución corremos el riesgo de que pues un tribunal constitucional nos diga si las excepciones están en la ley, en la Constitución, mantenga las de la Constitución, no fije nuevas por ley. Eso ha pasado en este tipo de materias en el pasado, ¿ya? Yo me acuerdo de los requisitos de los parlamentarios. Entonces hay que ser cuidadosos, ponemos las excepciones en la ley o las ponemos en la Constitución, ¿ya? Pero la mezcla es peligrosa. Y además hay una cosa bien importante que yo creo que junto con hacer las excepciones en una ley hay que combinar excepciones con voto anticipado, porque aquí los problemas para votar obligatoriamente de un cierto grupo de electores tiene que ver con problemas el día de la elección, pero no con la voluntad de querer o no votar. Y me explico. Nosotros vimos en este voto obligatorio todos los que eran choferes o pilotos de transportes públicos, incluyendo buses, trenes, metros, ¿ya? Había transporte que pone el gobierno lacustre, fluvial y aéreo, tenían problemas. Especialmente más problemas, tenían que hacer turnos, y aparte de eso de los turnos se hacen muy difíciles en el aéreo, ¿ya? Los pilotos de los aviones estaban muy complicados. Nos decían, tenemos que votar obligatoriamente, pero yo tengo que hacer un viaje a Punta Arenas y de vuelta, y voto en tal parte, y obviamente no alcanzo a hacer eso.
Entonces nos encontrábamos que era muy importante privilegiar el transporte de esas personas, porque el transporte está facilitando otros que puedan votar, incluso chilenos que venían del extranjero para votar acá, porque estaban acá. Entonces, el transporte tiene que estar, y las personas que lo manejan, en el fondo, no pueden votar este día, pero podían votar otros días, y ahí es donde aparece el voto anticipado. Lo mismo pasa con el personal de las Fuerzas Armadas. Muchas veces tiene destino en un lugar distinto del local al que a él le corresponde del local, no muchas veces, casi todos, ¿ya? Y hay unas peticiones ahí de las Fuerzas Armadas, digamos, y Carabineros bastante importantes. Entonces, el problema de nuevo es votar ese día, no es votar o no votar. Y lo mismo con cuidadoras de adultos mayores y madres con los hijos. Entonces, la mezcla de excepciones debería hacerse en una ley con voto anticipado. Nosotros siempre hemos pensado en el CERVEL y lo hemos hecho llegar al presidente Elizalde cuando lo saludamos con su nombramiento y al gobierno, y hay documentos por escrito del CERVEL en esa materia, de un voto anticipado, ¿ya? Que en el fondo sea contra inscripción y contra causales como las que estoy mencionando, o sea, Fuerzas Armadas, transporte, cuidadoras menores, etcétera, ¿ya? Y que ese voto anticipado se haga una semana completa, ¿ya? De lunes a domingo de la semana anterior a la elección. No en todos los lugares de Chile, sino que en pocos lugares. Nosotros hemos calculado que 75 lugares más o menos cubren a casi 9 millones de electores, o sea, que viven en la comuna del lugar. Pero en comunas adyacentes que pueden concurrir a votar, viven muchos más, digamos. Por tanto, como es un trámite, ya que tengo toda una semana para hacerlo, yo puedo ir a otro lugar. O sea, un elector de San Clemente puede ir a Talca a votar anticipadamente, digamos, si es su interés y se le da las facilidades en horarios, bueno, horarios amplios de una semana completa, incluyendo sábado y domingo. Nosotros creemos en ese voto anticipado con mesas manejadas por el servicio electoral en oficinas públicas, no interrumpir las clases de los colegios, y que eso se puede hacer, ¿ya? Y hay ya un proyecto que viene de la Cámara de voto anticipado, el boletín 13.772-06, que este Senado podría, digamos, con la colaboración nuestra técnica y al gobierno, desde luego, podría perfeccionarse en los términos que estoy diciendo. Eso también debería comprender un voto anticipado móvil, que haya una mesa móvil que pueda moverse especialmente a los centros de larga estadía de adultos mayores y que, con inscripción obviamente, y también en las cárceles, para hacer una solución mucho más práctica al voto de las personas privadas de libertad respecto de la que ya hicimos, que fue, digamos, un poco usando la nueva ley de georreferenciación y las facultades que habían ahí, y en cumplimiento de una sentencia, pero no es el formato ideal. El formato ideal es llegar con una mesa móvil, hacer votar a los presos que se inscribieron, digamos, y después poder cubrir varios recintos de la misma región en el día. Entonces, voto anticipado y voto anticipado móvil. ¿Ya? Obviamente estoy pensando en este móvil una mesa con apoderado y con todas las normas, ¿ya? Entonces hay una combinación ahí. Aquí se necesita una ley orgánica que establezca algunas excepciones, desde luego, pero también combine excepciones con que este sector de personas yo no le voy a exceptuar. Lo que voy a hacer es permitirle votar anticipadamente, ¿ya? Le voy a dar facilidades para superar las dificultades de tener que votar en un solo día y en el día de la elección, especialmente si tiene funciones. ¿Ya? Esa es un poco nuestra idea, y dejar eso a la ley, ¿ya? Lo mismo pasa de las sanciones. Al leer todas las indicaciones, bueno, se señalan ahí como sanciones pérdida de beneficio, prohibición para postular a cargo de elección popular por 5 años, la encuentro durísima, esa prohibición de cargos públicos por 5 años por no haber votado en una elección, también la encuentro muy dura, prohibición de préstamos del Estado por 2 años y de beneficios económicos estatales hasta la siguiente elección, la encuentro durísima ese tipo de sanciones, 50% más del permiso de conducir y pasaporte, y hacer servicios a la comunidad por indicación del juzgado de policía local. Imagínense 2 millones de personas mandadas a hacer
servicios a la comunidad, digamos, que fueron los que no votaron en esta elección por los juzgados de policía local. ¿Quién organiza eso y cómo se organiza eso? Entonces, claro, hay muchas ideas, pero hay que verles cómo llegar a un asunto práctico, ¿ya? En general, en el CERVEL creemos que tiene que haber multas, sanciones, desde luego, pero tiene que haber un buen procedimiento para su aplicación. El procedimiento de los juzgados de policía local, que está ahora en el 142 de la Constitución, se copió en el fondo de la ley de votaciones antigua, antes del 2012. Pero era un procedimiento que, digámoslo, funcionó muy precariamente hasta el 2012, ¿ya? En general, los juzgados de policía local tenían serios problemas para poder notificar a los infractores, ¿ya? Y cobrar esas multas, citarlos y cobrarlos. Y en general falló mucho. No sabemos qué va a pasar, ¿no es cierto? Bueno, cuando nosotros vamos a cumplir con la ley de denunciar a todos aquellos que ya estamos trabajando el padrón, porque ya terminó el tribunal calificador la calificación, ¿ya? Pero vamos a ver qué pasa en los juzgados de policía local en su capacidad de citar a los infractores y de verdad hacer una multa. Partiendo que muchas veces el problema es un mal domicilio electoral, un domicilio electoral muy antiguo, que la persona, ese es su principal problema para no votar y probablemente no le va a llegar ni siquiera a la citación. Nosotros creemos que el procedimiento debe basarse en una multa económica, ojalá única, ¿ya? Esto de tener rango. A mí muchas veces me preguntaban, bueno, ¿y quién fija el rango? Claro, el juez, ¿con qué criterio? Bueno, no hay ningún criterio fijado en la ley, digamos, ¿eh? Y una multa económica, y que si la persona no la paga, hay otras sanciones, digamos, respecto de ella, como, por ejemplo, bueno, no renovar documentos, no renovar pasaporte, no permitirle la salida del país, etcétera, etcétera, hasta que pague la multa, no una cosa permanente, hasta que pague la multa. También nosotros creemos que esto debería ser una notificación por nómina que publique el CERVEL. No le veo mucho sentido estar notificando a domicilios electorales a la persona que no votó, cuando la persona sabe que no votó, ¿no? Si, es decirle, usted no votó y tiene una sanción, bueno, si él sabe que no votó, ¿ya? Entonces que las notificaciones sean por web. Que al igual que en partes de tránsito haya un descuento importante de pronto pago. O sea, para eliminar toda la burocracia administrativa, lo mejor sería que la persona que reconoce que no votó pueda tener un descuento, por ejemplo, de 1/3 de la multa y por hacer un trámite anticipado en la página del CERVEL, pagar la multa, digamos, contactando obviamente desde ahí a la tesorería, ¿ya? Creemos que la excusa debe ser una excusa administrativa, no en un procedimiento legal, ¿ya? Las personas se pueden excusar en una primera etapa ante el CERVEL, ¿ya? Con la documentación del caso. Podemos implementar eso a través de la página web, que se apunten los documentos con clave única, y podemos aceptarla o rechazarla como CERVEL, ¿ya? Y si la persona es rechazada, recién ahí darle el derecho de ir a la justicia, en este caso los juzgados de policía local, a reclamar de la aceptación o rechazo del CERVEL, digamos. Entonces, ahí combinamos una multa administrativa con un tribunal. Eso hoy día ya lo tenemos, bueno, para los propios, todos ustedes como senadores lo sabrán, digamos que han pasado muchos por este proceso, ¿no es cierto?, en lo que es la rendición de cuentas y la propaganda. O sea, ahí hay una sanción administrativa que hace el CERVEL, pero el derecho de recurrir, en este caso, a los tribunales electorales, digamos, acá podrían ser los juzgados de policía local. Y una vez ejecutoriada la multa, cuando ya queda firme, se vencen todos los plazos para la persona que se excuse o se vencen los resultados de las apelaciones, ahí hayan otras sanciones transitorias por no pago hasta el pago. Por ejemplo, no poder renovar documentos, por ejemplo, no poder salir del país, por ejemplo, digamos, retener, digamos, devoluciones de impuestos, digamos, o otras acciones normales que hace la tesorería respecto al pago. Entonces, claro, ahora esas sanciones obviamente se suspenden si la persona paga, ¿ya? O sea, si esa persona no quiere salir del país, ya sabe, tengo que ir a pagar la multa, digamos, porque estoy en esa situación, no voté. Esto funciona en otros países, especialmente funciona muy bien en Perú.
¿ya? Y eso ha llevado a Perú a tener unas muy grandes tasas de participación electoral, ¿ya? Ese es básicamente el tema, ¿ya? Nosotros, por eso que en general creemos que este proyecto se puede simplificar mucho. En el inciso primero del artículo 15 simplemente se puede sacar la palabra voluntario y dejar y secreto, y incorporar un inciso segundo que diga una cosa como el sufragio será obligatorio para los electores de todas las elecciones y plebiscito, salvo las elecciones primarias, y que una ley orgánica constitucional determinará las excepciones, las multas o sanciones y su procedimiento de aplicación. Y dejamos a la ley, digamos, todo este trabajo que es bastante importante, y desde luego la colaboración del CERVEL. Ahora, he visto también que hay indicaciones, que tienen que ver con volver a la inscripción voluntaria o permitir que las personas se desinscriban, digamos, cuando fueron inscritos automáticamente, ¿ya? Bueno, aquí hacer ciertas cifras en la inscripción automática del año 2012, proyecto en que yo participé como asesor de ese gobierno, tuve mucha participación, inscribió a cerca de 5 millones de electores que teniendo derecho no habían hecho ese trámite, y desde luego les permitió votar en la elección. En los primeros años el efecto que tuvo esto fue un neto negativo, o sea, personas que estaban inscritas dejaron de votar por el voto voluntario, pero personas no inscritas, algunos votaron. El neto en las primeras elecciones, especialmente el mismo 2012, fue malo en las municipales. Pero eso se fue corrigiendo, ¿ya? Nosotros batimos todos los récords de participación ya en la elección de diciembre del año pasado, en la segunda vuelta, con 8,3 millones. En ese caso votaron, digamos, votaron en forma absoluta más votantes que cualquier elección anterior, incluso el plebiscito de los 88, etcétera, y votaron en forma porcentual la más alta votación porcentual de elecciones con voto voluntario, y nos acercábamos a realidades de países con voto voluntario. Entonces, con todas las dificultades que podemos tener sobre los datos de los chilenos, especialmente temas de funciones antiguas, que el registro civil no las tiene mecanizadas, y otra serie de cosas, la inscripción automática ha sido un beneficio, porque permite, en el fondo, si la persona aquí toma la decisión cerca de la elección, si quiere o no. No hubiéramos llegado nunca a los 13 millones si no hubiéramos tenido la inscripción automática hoy día. Entonces, ese es un tema, digamos, obviamente, la desinscripción vuelve a generar que la gente no se sienta, digamos, por así decir, con una presión respecto a la obligatoriedad, y prefiera terminar no inscribiéndose y no participando. Y yo creo que todo el mundo lo que quiere es fomentar la mayor participación. Entonces, agarrar el vuelo, por así decir, de esta excelente votación o participación de los 13 millones para el futuro. Y por último, quisiera referirme a lo que mencionaba el senador Elizalde sobre, claro, el voto obligatorio con 13 millones de personas. Nosotros ya lo hemos visto en el CERVEL, va a traer problemas complejos. No tuvimos ningún problema en esta elección porque era simple. Incluso en algún momento tuvimos duda en el Consejo si aumentar desde las 18 a las 19 horas con las facultades especiales que todavía teníamos, pero ya que se nos acaban después del 2022 el horario de votación hasta las 19 horas. Y tuvimos nuestra serie de dudas y discusión bien profunda. Y decidimos que no, y la acertamos, porque en general esa hora adicional no era necesaria por la rapidez del proceso de votación. Y hubo muy poca fila, y también, digamos, estuvimos muy bien coordinados con el Ministerio de Transporte, que yo aprovecho de felicitarlo también por su trabajo. Hubo problemas de transporte en diciembre del año pasado con 8,3 millones de electores, y no hubo ningún problema de transporte en el plebiscito con 13 millones de electores votando. Entonces, eso es muy importante tenerlo en consideración. Pero estábamos frente a un voto simple con dos opciones. Cuando nosotros tenemos esos votos
de 100 candidatos en las elecciones de core o municipales que tienen 65 por 40 centímetros de tamaño, ¿ya? Y tenemos varios de esos, obviamente 13 millones no caben en un día, ¿ya? Y ahí hay como dos medidas de solución. O separamos las elecciones en periodos diferentes. A mí me preocupa mucho la elección ordinaria del 2024, cuando se van a elegir gobernadores, alcaldes, cores y concejales, ¿ya? O separamos en 2 días separados, diferentes, la de cores y consejeros con la de alcaldes y concejales, o entramos a materias como que se vote en 2 días, como sucedió anteriormente. Pero claramente, en un solo día de votación, con 4 votos de esos y 13 millones de electores, el sistema no da, ¿ya? El sistema no es capaz de soportar situaciones como esa. Ahora, el voto anticipado ayuda, ¿ya? Podría ayudar, pero nosotros tampoco somos partidarios de un voto anticipado para cualquier elector. Creemos que esto hay que partirlo en Chile con los electores que tienen problemas para votar el día normal de la elección, ya sea porque cumplen funciones, ya porque tienen problemas de desplazamiento, como son los presos y las personas, digamos, internadas en recintos de adultos mayores en forma permanente, o con electores, por ejemplo, que tienen faenas a distancia, no de 200 kilómetros, pero lejos de su domicilio en turnos mineros, o en turnos de, por ejemplo, piscicultura, ¿ya? Donde ellos están viviendo en una casa flotante al lado de la piscicultura, controlándola por turnos, que duran varios días, o que estén embarcados, entonces, o que tengan que viajar al extranjero. Entonces, esos electores justificando pueden inscribirse. Y es muy importante un partido de voto anticipado con justificación, porque tenemos que calcular la demanda, ¿ya? Tenemos que saber la demanda, tiene que haber inscripción con causa justificada para establecer la demanda. Hacer un voto anticipado sin saber cuántos pueden votar, podemos también tener un colapso en el voto anticipado y que termine siendo una mala experiencia. Por eso que yo creo que esta ley, esta reforma constitucional tiene que ser simple y dejar las materias, digamos, a la ley orgánica en términos de las excepciones, las multas, las sanciones y el procedimiento. Y trabajar la ley orgánica tanto en lo que es esa materia como en el voto anticipado, y recordar que ya hay un proyecto de voto anticipado en el Senado, aprobado por la Cámara, pero sin el cuerpo principal, no tiene el contenido. En la Cámara nunca se pusieron de acuerdo ni cuántos días, ni qué día, ni cómo se hacía. Entonces, tiene en lo principal una cosa vacía, digamos, pero que se le pueden hacer las correcciones respectivas y nosotros ofrecemos toda la colaboración técnica para eso, desde luego, a través del gobierno. Eso es mi presentación, señor presidente, y estoy a disposición de sus preguntas. Muchas gracias al presidente del Consejo Directivo del Cerveldo, Andrés Tagle, por su exposición. Pido acuerdo de la comisión para prorrogar por 15 minutos. ¿Les parece? 10. Aprovecho a darle la bienvenida a la diputada Joana Pérez, que es una de las coautoras de estas mociones. Senadora Bensberg. Sí, gracias, presidente. Agradecer la presentación o la exposición de don Andrés Tagle. Me pareció clarísima, comparto mucho lo que se dice en ella y efectivamente creo que si concordamos que queremos volver al voto obligatorio, es fundamental, desde mi punto de vista, lo que dijo el señor Tagle. Primero, la sanción y el cumplimiento de la sanción, porque en este primer ejercicio que hemos hecho en el plebiscito recién pasado con voto obligatorio, si los juzgados de policía local no cobran las multas, da lo mismo que haya sido voto obligatorio, la gente va a decir, da lo mismo, nunca pasó nada, nunca se ejerció la sanción. Me parece muy interesante lo que plantea respecto de que la sanción siga siendo multa con un pronto pago, con algún descuento y con una sanción transitoria que, no voy a decir que obligue, que incentive a pagar esa multa. Comparto también que la reforma constitucional debiera ser muy simple y dejar los otros temas a la ley.
También estoy de acuerdo que el voto anticipado, al menos debiéramos comenzar con un voto anticipado solo con causales, no general, no que todo el mundo pudiera hacer uso de este voto anticipado y no le escuché, me lo recordaba también Rodrigo Galilea, no le escuché decir nada sobre la posibilidad de que las elecciones se desarrollaran en 2 días. ¿Sí habló del voto anticipado o estuve...? Ah, entonces estuve muy desatenta, presidente, muchas gracias. Sí, efectivamente. No, pero es importante que lo reitere don Andrés, porque yo le entendí que habló de 2 modalidades posibles. Por ejemplo, cuando se junta elección de cobres con gobernadores regionales, con concejales, con alcaldes, o establecer, por ejemplo, un día lo municipal y otro día lo regional, o habilitar los 2 días para las 4 papeletas, senadora. Sí, verdad. Eso lo dijo don Andrés. Yo creo, mi opinión, así a priori, creo que debiera ser 2, si vamos a establecer 2 días, 2 días para todo, pero pedirle a la gente que vaya a votar los 2 días, un día para una elección y otro para otro, no, y además van a estar más enojados que... O sea, yo estaría enojada. Sí, de todas maneras, de las 2 modalidades parece ser la más acertada y ya hubo una experiencia al respecto. Rodrigo, no sé si... Ya, perfecto. Don Andrés, para que pueda contestar la pregunta. No, bueno, respecto de esa pregunta, sí, o sea, uno es separarla, no estoy pensando en separarla en una semana, puede ser por años. Nosotros en un calendario regular pensemos que tenemos elecciones en un periodo de 4 años, como está nuestra constitución actual, en un periodo de 4 años tenemos 2 años electorales, que es el año de las elecciones locales y el año de las elecciones presidenciales. Cada una con sus primarias y eventualmente cada una con su segunda vuelta. Entonces, bueno, si son 4 años, podríamos tener un calendario de 3 procesos electorales, digamos, uno en 3 años seguidos y un año de descanso, por así decir. Ahí es donde yo me refiero a separar las de regionales de las municipales, ¿ya? Que esa es una opción. La otra opción, desde luego, es 4 votos en un solo día, digamos, o sea, en 2 días, porque claramente 4 votos del tamaño de que son de las últimas realidades, no vamos a poder hacerlo con 13 millones de electores en un día. Eso serían unas colas enormes, digamos, que estarían más allá de las 18 horas y con protestas y cosas de acceso a los locales, al cierre de la hora, etcétera. Ahora, los 2 días seguidos no son fáciles. Es disponer básicamente de los vocales, que es una carga pública, que estén 2 días. Cuando esto se hizo en mayo del año pasado, se les mejoró la remuneración de 2/3 de UF por día, pasamos a 1 UF. Ahí tiene que entrar Hacienda, digamos, a colaborar también. Pero en el fondo, con la carga pública de los vocales, estamos hablando de 190.000 personas, es complicado hacerle 2 días de trabajo completo. Perfecto, muchas gracias, don Andrés. Le voy a ofrecer la palabra a la diputada Joana Pérez, que es una de las coautoras de estas mociones. Diputada, bienvenida. Muchas gracias, senadores, senadoras. Agradecer el trabajo realizado en poner en tabla este proyecto. Para nosotros, desde la Cámara, la Comisión de Gobierno, ha sido muy importante avanzar en estas materias. Este es un proyecto inicial que presentamos el año 2019, ¿ya? Y lamentablemente se rechazó en sala y luego lo volvimos a ingresar de manera transversal. Este es un proyecto transversal y por lo tanto lo ingresamos al 2020 para justamente despacharlo y creemos que lo que se dio el día 4 de septiembre, y aprovecho de saludar y felicitar al CERVEL también a través de don Andrés Tagle por el trabajo, el despliegue que se ha hecho en el voto obligatorio. Creo que es algo para nosotros que hemos trabajado, tanto el diputado Mulet, quien habla, somos los 2 autores de estas 2 mociones, más otro grupo de diputados.
Y frente a todas las indicaciones que estuvimos revisando, que nos parece muy bien porque las abordamos también, y con don Andrés y con los equipos de CERVEL, vimos muchos del voto obligatorio, o sea, voto anticipado, voto por correo postal, el proyecto que acerca a las urnas, ¿cierto? O sea, los votantes, el proyecto que acerca al votante, ¿cierto? A la dirección, ¿cierto? La preferentemente, que también es del diputado Lonto, también era un paquete de medidas para fortalecer la democracia, ¿ya? Y todas surgen al alero de un trabajo del voto obligatorio. Así que solo instarles a que podamos sacar este proyecto, creo que es muy importante, y coincido con lo que señalaba también don Andrés, la senadora y el presidente, en que las medidas que tienen que ver con las sanciones, las excusas, las multas deben ir a una ley, a la ley 18.700, que es de votación y escrutinio. Y lo que sí nos hace un poco más ruido es una indicación que disminuye la edad, ya que no fue una discusión que dimos en la Cámara, y por lo tanto eso obligaría necesariamente mandar el proyecto a una mixta, que nosotros lo pusimos sobre los 18 años y hoy día hay una indicación que habla de 16 años. ¿Ya? Yo creo eso es. Así que muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Joana Pérez. Si les parece, porque surge además de las intervenciones de los parlamentarios, pero también de lo que ha dicho el presidente CERVEL, démonos un plazo de 2 semanas para actualizar las indicaciones a la luz de la muy buena experiencia que tuvimos. Yo soy partidario de que la reforma constitucional probablemente tal establezca el principio del voto obligatorio sin excepciones, y la ley pueda establecer aspectos regulatorios más específicos, y abusando la buena disposición de don Andrés Tagle y del CERVEL con su abogado. Yo creo que es bueno también que ellos nos entreguen insumos, también una minuta, y trabajemos juntos, respetando la autonomía del CERVEL, en propuestas de indicaciones del punto de vista técnico, para que efectivamente podamos lograr los objetivos. Y también le vamos a pedir a la Secretaría que haga un comparado respecto de los proyectos de reforma de la ley orgánica. El presidente del Senado dijo que está actualizando otro proyecto también, podríamos tenerlo a la vista de manera tal de avanzar en las dos cosas de manera conjunta. Porque si no, vamos a aprobar la reforma constitucional y se va a ir por un carril separado la ley, y nos van a pillar después los plazos para la próxima elección, que podría ser en abril del próximo año. Muy bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.